Bueno, como una persona que ha estado cercano a la manera como se dio este diálogo, gracias a mi participación en las mesas de Naciones Unidas con la Universidad Nacional de Colombia, con el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de La Habana, pues esa participación en esas mesas, el diálogo con las víctimas, el diálogo con los afrocolombianos, con los colonos, con los campesinos, con los indígenas, con los empresarios, con los comerciantes que estuvieron en esas mesas, que sirvieron para llevar insumos a la mesa de La Habana, y el diálogo también con las víctimas de distintos victimarios en las sesiones de trabajo con las víctimas que tuvimos en Villavicencio, en Barrancabermeja, en Barranquilla, pues todo eso me permitió conocer el proceso, darme cuenta que ha sido un proceso manejado de una manera seria, de una manera técnica, con asesores nacionales e internacionales de primera línea, como el doctor Juan Carlos Henao de la Universidad Externado, como los asesores internacionales, ver pues también cómo asesores como el profesor John Paul Lederach contribuyeron también desde su conocimiento de procesos de Sudáfrica, de Irlanda, de Ruanda, ver también cómo se consultó las necesidades de las víctimas. Los expertos internacionales dicen que este proceso va a dar que hablar en el futuro. Por supuesto hay que decirlo, si lo podemos sacar adelante y podemos solucionar el actual impasse que está viviendo el proceso. Entonces, los diálogos de La Habana, la metodología que se usó, lo difícil que fue avanzar y los logros que se obtuvieron en una organización que era impensable nomás hace 2 años. Era una organización dura, fuerte, resistente al diálogo. Imagínense llegar a la dejación de las armas de las FARC, es que eso no nos pasaba por la cabeza nomás hace 2 años. Entonces, haber logrado eso y un proceso de construcción de confianza, haber logrado por primera vez, por ejemplo, la participación de los militares activos en la mesa, algo tan importante, o un acuerdo como el de justicia transicional, yo creo que tan peleado, tan negociado en la mesa durante 1 año y medio, o un acuerdo como el de desarrollo rural integral tan necesario para zonas como el Guaviare y otras regiones del país que necesitan una educación rural, una propuesta de titulación de esas 7 millones de hectáreas que no tienen títulos y que por lo tanto no reciben crédito y por lo tanto no tributan. Entonces no hay la posibilidad de que la sociedad se beneficie de esos tributos bien usados. Entonces quienes hemos estado cercanos al proceso reconocemos que fue un proceso serio, pero ese conocimiento desafortunadamente no lo tuvo la sociedad y no lo tuvieron los votantes porque ese proceso fue muy mal comunicado. Un resultado sin duda inesperado y pues muy desilusionante para quienes apoyamos el sí, pero que pues hemos tratado de encontrar explicaciones más allá de las fallas rotundas de los encuestadores, totalmente desacertados y fuera de foco en sus predicciones. Las lecciones, pues que primeramente hay que reconocer el triunfo del no, así fuera por una precaria diferencia de 50.000 votos. De todas maneras, pues como fue un triunfo inesperado que ni siquiera los líderes del no se lo esperaban, entonces nos ha tocado intentar comprenderlo. Entonces entendimos las fallas que tuvo la comunicación gubernamental del proceso y por parte del presidente Santos, entendimos
y ya lo habíamos advertido previamente algunos analistas, la pésima comunicación por parte de las FARC, las peticiones de perdón extemporáneas, la expresión del deseo de reparar después de que habían dicho que no tenían con qué reparar durante muchos meses, y también, por supuesto, la campaña sucia organizada por el Centro Democrático y que de manera muy curiosa y muy torpe, seguramente desde la perspectiva del Centro Democrático, develó el ex senador Vélez. Digamos, esa campaña que llevó al voto de grupos cristianos radicales a favor del no, utilizando temores comprensibles sobre la incorporación de las FARC a la vida civil y a la vida política, pero también con una fuerte carga de mitos y de ideologías alrededor del castrochavismo y alrededor de la ideología de género, que el gobierno iba a volver a todos los adolescentes en los colegios homosexuales, y digamos, se develó esto, pero también yo creo que se develó que los medios no juegan un papel en auscultar la diversidad social, porque hemos visto que el voto por el no es un voto diverso, que no todos esos votos son adjudicables al uribismo, que muchos de esos votos se explican por los excesos y los abusos de la insurgencia armada, con la extorsión, con el boleteo, con el secuestro. Y claro, llega el discurso uribista y de pronto unifica esa masa de votantes o les da una explicación ideológica discutible, pero en el fondo lo que prima y eso lo palpamos en escenarios como el Guaviare. Hay razones concretas de la gente para votar por el no, que tienen que ver con que se llevaron a sus hijas, que tienen que ver con el reclutamiento forzoso de los adolescentes indígenas, que tiene que ver con los apoderamientos de fincas y de pequeños y medianos propietarios. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento razonable y que es el que nos alienta a buscar un diálogo con el sector más sensato del no, con aquellos que tienen críticas válidas, por ejemplo, resistencias a la incorporación de los acuerdos al bloque de constitucionalidad, o que tienen, digamos, inconformidades con respecto a las penas que van a recibir y las condiciones en que se van a cumplir esas penas por parte de los jefes guerrilleros que sean condenados por la Jurisdicción Especial de Paz, o que, por ejemplo, no estén de acuerdo con que los jefes vayan a participar en política sin antes cumplir con las condenas que establezca esa Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, digamos, personalmente creo que hay que reconocer ese no. No podemos no reconocerlo, pero también los del no tienen que reconocer que el 50% de los colombianos votaron por el sí y que es una fuerza respetable, y también que ha habido una movilización ciudadana importante liderada por estudiantes que estuvieron a favor del sí y a favor del no, y que en un acto tal vez de realismo después de los resultados empiezan a pensar que algunos que votaron por el no, que tal vez se equivocaron, porque ya podríamos estar avanzando en la entrega, en la desmovilización y la entrega de las armas, de acuerdo al cronograma establecido con Naciones Unidas. Y yo diría también que el periodismo tiene que sacar reflexiones, porque el periodismo no solamente no mostró la diversidad del sí y del no, porque el sí también fue diverso. El sí no fue un voto por Santos, en el sí estuvo un voto importante de la izquierda democrática, de la izquierda pacifista, de las ONGs, de Red de Paz, de visionarios de Mocus, de una intelectualidad democrática que estamos a favor de la paz, y yo me incluyo allí. Y no votamos a favor de Santos porque no somos santistas, y el periodismo no fue capaz de mostrar la diversidad del sí, como tampoco fue capaz de mostrar la diversidad del no. Este grupo cristiano, los no que están por la afectación que han recibido de la guerrilla, o los no más doctrinariamente uribistas,
o los no que tenían que ver, bueno, tal vez ese sí fue visibilizado con este grupo de abogados, Medellín y José Gregorio Hernández y otros juristas que se opusieron pues a la incorporación de los acuerdos al bloque de constitucionalidad, pero también, digamos, un periodismo que viene polarizando al país, porque esa polarización Uribe-Santos les conviene para obtener réditos en los informativos de televisión comercialistas, y también, digamos, un país que no tiene una opinión de calidad en televisión, en el medio más visto, porque perdió la franja de opinión con el cambio de administración de Canal Capital, y porque, digamos, no hay una conciencia de la necesidad de impulsar una opinión dinámica y una opinión sólida y argumentada en la televisión. Entonces la gente termina siendo manipulada por esos noticieros comercialistas y en particular por uno de ellos, por Noticias RCN, que está totalmente casada con el proyecto político ideológico del Centro Democrático y con una propuesta de descalificación sistemática de los acuerdos. Algunos incluso dicen que fue muy bueno que triunfara el no, porque eso nos ha obligado a repensar el sistema educativo, las reflexiones de Julián de Zuviría sobre la pertinencia de adelantar una reflexión desde el magisterio sobre qué tipo de ciudadano estamos formando, qué tipo de relación con el conocimiento del país. Se ha levantado un debate interesantísimo sobre la enseñanza de la historia, cómo los colombianos no están teniendo referentes de la historia reciente y de la historia mediata del país, qué fue el Frente Nacional, qué posibilitó el Frente Nacional, qué otras cosas dificultó, obstaculizó, qué fue el periodo de Uribe, cómo fueron las desmovilizaciones de los años 90, donde vivimos procesos de incorporación de guerrilleros a la vida civil, y hay que decir, pues, a menudo este proceso con las FARC aparecía a los ojos de los televidentes o de los radioescuchas como si fuera el primer proceso de negociación con una guerrilla, cuando el país tenía una experiencia riquísima en los años 90, que si tuviéramos un periodismo con más fondo, con mejor conocimiento de la historia, hubiera podido recrear para entender que esto del D30, del D60, propuesto ahora para la desmovilización de las FARC, pues mucho de eso ya lo habíamos vivido. De pronto no tan técnicamente como fue establecido en estos acuerdos, pero ya habíamos vivido las zonas de concentración, llamadas procesos de acampamentación en esos años, habíamos vivido las incertidumbres que seguramente en este momento están viviendo los guerrilleros, de si van a ser amnistiados por los delitos que cometieron, de cómo van a reorientar sus proyectos de vida, de si van a estudiar mecánica, panadería o talabartería, y de cómo van a reconstruir sus proyectos de vida, de cómo van a trabajar sus problemas psicosociales, la dependencia del arma, casi como una prótesis, y cómo van a reorientar sus proyectos familiares, la construcción de una relación de pareja que no han podido construir en el monte. Me parece que fallaron mucho los medios en no diseñar un horizonte de país posacuerdo, de cómo decirle a los colombianos las tareas que se vienen son estas, estas y estas, y terminaron agitando esa polarización inconveniente entre Uribe y Santos y convirtiendo un plebiscito que debió ser a favor de la paz en un plebiscito alrededor de la gestión del presidente Santos. Y obviamente pues ahí no podía salir bien librado, porque lo único que tiene él que mostrar es el proceso de paz. Él no tiene una política en salud, en empleo, en educación que los colombianos puedan decir fue importantísima, y eso respalda, digamos, la negociación.